Bien, buenas tardes con todos, con todas. Reciban un cordial saludo del Departamento Académico de Estadística e Informática, en especial de la comisión organizadora de este ciclo de webinars Hablemos de Estadística. Les pedimos por favor que mantengan sus micros y sus cámaras apagados durante toda la presentación para no interferir con el desarrollo de la exposición. Asimismo, ustedes pueden dejar sus preguntas por el chat de manera escrita y al finalizar la charla del expositor se las haré llegar de manera ordenada. En la tarde de hoy tenemos al doctor Jorge Chue Gallardo, que es docente principal del Departamento Académico de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nosotros nos encontramos en Lima, Perú. Sé que hay asistentes de toda Sudamérica, incluso de México también. Y pues en esta tarde nos va a dar una exposición acerca sobre el análisis exploratorio de datos. Lo dejo entonces con el profesor Jorge Chue. Buenas tardes, colegas. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien? Todo bien. ¿Todo bien? Listo, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por compartir esta tarde con ustedes. Sé que por los nombres que he visto ahí, he visto que hay colegas, amigos y también a personas interesadas en conocer este tema del análisis exploratorio de datos. Bien, ¿qué cosa es el análisis exploratorio de datos? Que en siglas los gringos le ponen pues el EDA, ¿no? Y el creador de toda esta área de conocimiento es John Tukey. ¿Qué cosa es explorar? Es reconocer, registrar, averiguar. ¿Qué cosa hay ahí, no? Y para nosotros la pregunta es, ¿qué está detrás de los datos, no? ¿Qué es lo que ha generado estos datos? Por eso es que cuando nosotros exploramos los datos debemos preocuparnos por tratar de encontrar las relaciones, los patrones que tienen los datos entre sí. Acordémonos que los datos tienen que ser procesados para generar información y por tanto conocimiento, ¿no? Algunos dicen de que en un proyecto de análisis de datos, la parte exploratoria demora pues entre un 60 a 65%. ¿Y eso por qué? Porque ustedes comprenderán que los datos muchas veces vienen con todo, ¿no? Como decimos, viene con hueso, pelo, pellejo, y hay que limpiarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros resultados, nuestras conclusiones sean lo más válidas posibles, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con el análisis exploratorio de datos. En el análisis exploratorio de datos no hay reglas rígidas, no hay resultados exactos, no buscamos tasa de error, no buscamos curva ROC, no buscamos eso. Lo que buscamos es ideas que nos lleven a buenas decisiones. Por eso es que aquí se ha colocado que es un estado mental, un estado de pensamiento en que estamos abiertos a cualquier crítica, comentario que podamos hacer a los datos, ¿no? Ya en el camino esas ideas, esos pensamientos se irán pues mejorando, corrigiendo. Algunos continuarán con esas ideas, otras ideas pues tendrán que ser dejadas de lado, ¿no? Estas ideas, cada vez que uno avanza en el análisis, se va haciendo más evidente lo que queremos encontrar. El EDA es una parte importante de lo que es el análisis de datos, comprendiéndose el análisis de datos desde el momento en que se hace el diseño muestral hasta la redacción del informe final, pues, ¿no?
Pero, ¿qué es lo importante también? La calidad de los datos, ¿no? Hasta hace unos años atrás nosotros trabajábamos solamente con datos cuantitativos, pero ahora ustedes muy bien saben que vienen datos cualitativos, datos de texto, fechas, y vienen mezclados, ¿no? Y la cuestión está en cómo manejar esos datos, cómo aprovechar esa información. Y obviamente ver si esos datos nos van a llevar a decisiones correctas, ¿no? Por eso es que los datos debemos limpiarlos. Y para ello, en un webinar anterior que ha ofrecido el profesor Gamboa, les comentó lo que era la visualización. También hay el área de transformación y el área de modelamiento, ¿no? En lo que es el data cleaning, ¿no? Otro aspecto importante también que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos con datos, que debemos entender cómo se generan los datos. Si son fuentes primarias, si son fuentes secundarias, cuáles son los procesos que generan esos datos. Es por eso que nosotros en la Universidad Agraria, en nuestro nuevo plan de estudios, tenemos un curso que se llama Ingeniería de Procesos, porque queremos darle a los jóvenes la base suficiente para que entiendan desde lo más básico posible cómo se recolecta la información, porque nosotros somos conscientes de que muchas empresas y muchas instituciones públicas también tienen diferentes formas de registrar la data. Unos lo hacen pues en hoja de Excel, otros lo hacen en Oracle, otros lo hacen en MySQL y tantas otras bases de datos también. Entonces el especialista en estadística e informática tiene que tener la capacidad de integrar toda esa información para poder procesarla. Tenemos que darnos cuenta también cuáles son los tipos de variables. Mucho se nos habla de nominal, ordinal, razón, intervalo, cualitativas, cuantitativas. Pero ahora tenemos que tener en consideración las variables espaciales. Hoy en día, un análisis de datos tiene que tener datos espaciales, porque no basta saber el valor de la variable, es necesario saber dónde ocurrió el valor. Eso hace que nuestro análisis se enriquezca mucho más. Tenemos que saber si hay outliers, pero no solamente los outliers de una variable, tenemos que aprender a manejar outliers multivariados y aprender a detectarlos. Esos conceptos de asimetría y kurtosis también tenemos que tenerlo presente, también tenemos que dominarlos, porque nos van a dar una idea del comportamiento de los datos, ¿no? Si es que hay respuestas repetidas. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona en una encuesta repita exactamente lo que otra persona ha respondido. Y a la hora de procesar, eso nos puede causar problemas. Porque en algunos algoritmos, en algunas técnicas estadísticas, tenemos que invertir matrices. Y ustedes saben muy bien de que si dos filas son exactamente iguales, a la hora de procesar la información va a causar problemas. Por ejemplo, también las variables, entre comillas, que son constantes, esas variables que son constantes no tienen interés para nosotros realizar el análisis, pues, ¿no? Tenemos que identificarlo, tenemos que sacarlo. Luego, en lo que respecta a textos, aquí, por ejemplo, hay 4 posibles formas que una persona puede contestar respecto al departamento del Cusco, ¿no? Y es lo mismo, pero para eso tenemos que hacer un análisis previo, un análisis de equivalencia o limpieza de los datos, ¿no? Después hay respuestas en blanco.
Y también tenemos que aprender técnicas de balanceo de los datos, ¿no? Si es que por ahí alguien está animado a hacer una regresión logística, ¿no? Entonces, es un área bastante amplia esto de el análisis exploratorio de datos, que conlleva toda una preparación previa. Porque obviamente que en el trabajo no nos van a dar la data limpia. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender técnicas de limpieza de datos, de consistencia de datos, para que el análisis sea un paso más y que sea sencillo el análisis. Por eso tenemos que poner mucha atención en la calidad de los datos. Uno de los grandes paradigmas que hay en estadística es la variabilidad o variación. Eso es lo que nos motiva a nosotros estudiar todas estas técnicas, ¿no? Para ver cuáles son las fuentes que generan esta variación y tener esa capacidad suficiente para identificar esas fuentes. Porque una vez que son identificadas, nosotros podemos aplicarle las técnicas necesarias, ¿no? Para que esa variabilidad de alguna u otra forma la podemos controlar. Otro término que también se usa bastante es la correlación. Y sabemos que la correlación es una medida de asociación entre variables. Aquí quiero compartir con ustedes varias experiencias. Por ejemplo, muchos jóvenes calculan la correlación de Pearson, pensando que es la única que hay, y la aplican de manera indiscriminada, sin saber que esa correlación de Pearson tiene que satisfacer la suposición de una normal bivariada. Y un detalle importante que he visto en muchas tesis también. Los jóvenes, supongamos que tienen dos variables. Con el SPSS demuestran pues que cada variable es normal. Y como cada variable es normal, ya aplica la correlación de Pearson. Nosotros tenemos que recordar que dos variables que son normales no garantiza que ambas tengan una normal bivariada. Mientras que si dos variables tienen una normal bivariada, sí se puede decir que cada variable va a tener una normal. Es por eso que les recomiendo que cuando van a aplicar la correlación de Pearson, primero fíjense si las dos variables que van a analizar cumplen la suposición de normalidad bivariada. Y si no la cumple, hay otros métodos también pues para hacer el análisis, ¿eh? No vayan a pensar que no lo hay. Por eso es que aquí les he puesto la correlación de Pearson solo se puede aplicar para variables aleatorias continuas que tienen distribución normal bivariada, pero hay otras más. Hay la de Spearman, la tau de Kendall, de Phi, la B de Kramer, la tetracórica. Hay muchas formas de calcular correlaciones. ¿De qué dependerá? Pues dependerá de los valores que asume la variable. Puede ser variables binarias, puede ser variables en la escala de Likert, y para ello debemos darnos cuenta, pues. Otro detalle también que quería comentarles es que aquí también les he puesto otros coeficientes. Bueno, aquí les he puesto también una librería en el R, que es el sich, y hay una función que es el Mixed Core. Con el Mixed Core ustedes le dan una función en la que identifican cuáles son continuas, cuáles son binarias, cuáles son policóricas o politómicas, y el R lo va a calcular sin mayor problema. Por otro lado, aquí les puse esto de que estos coeficientes, fíjense,
trabajan con matrices, con data frames. Y pueden, algunos de estos coeficientes, como el MIG, el RDC, el DCOR, detectan dependencias no lineales. Porque muchas veces nos dicen, calcula la correlación de Pearson. Ya calculamos la correlación de Pearson, ¿no? Y decimos, si esa correlación es baja, no hay relación lineal, pero nosotros sabemos que puede haber correlación no lineal, pero ¿cómo lo demostramos? Pues ahí tienen esas alternativas, jóvenes. De esa manera demostramos la correlación no lineal. Hay fórmulas, hay métodos, ahí les he expuesto la fuente. Es una librería también que está en el R, el Alter Core, para calcular estas dependencias no lineales. Para probar la normalidad multivariada, hay diversas pruebas. Ahí tienen la prueba de Mardia, de Gense, de Royston, Dorney, Energy, tanto en R como en Python. En Python también hay una librería que pueden usar para probar la normalidad multivariada. Entonces, herramientas hay para poder probar eso. Y no debemos dejarlo de lado, tenemos que tenerlo siempre presente para hacer el análisis. Y un detalle también, muchas veces nosotros vemos que hay jóvenes que hacen su tesis usando el análisis factorial, exploratorio. Para aplicar el análisis factorial exploratorio, también es necesario probar que la data tiene una distribución normal multivariada. Si lo tiene, en buena hora. Si no lo tiene, también hay salidas. Pero hay que probarlo. No aplicar de frente a rajatabla un análisis factorial exploratorio sin antes no haber probado la suposición respectiva. Ese es un detalle que debemos tener siempre en consideración. Bien, entrando más a lo que es el manejo de datos. Sabemos que hay datos estructurados en la que la data, aquí les he puesto 3 variables nada más, todos son numéricas, ¿no? Datos no estructurados, ahí sí viene con texto, viene con fechas. Y eso que aquí está ordenadito, ¿no? Pero en la vida real no ocurre así muchas veces, ¿ah? Y luego viene datos semiestructurados, donde vienen correos electrónicos, bueno, ahí le puse la placa de los carros, ya todo mezclado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para analizar este tipo de data, porque hoy en día ya no se trabaja únicamente con datos cuantitativos. Trabajar con datos cuantitativos es bastante ahora limitado. Y más aún si no tenemos dónde se originaron los datos. Me refiero pues a la latitud y longitud de la data, que es importantísimo, jóvenes, que nosotros seamos capaces de incorporar esa información en la data y aprender a manejar técnicas de estadística espacial. En esta exposición le voy a mostrar 2 formas de analizar los datos para el caso de estructurados y no estructurados. Bien, para esto de datos estructurados y no estructurados, he tomado como ejemplo los casos positivos que se han sido registrados por el COVID-19, y esta data fue hasta principios del mes de julio. A grosso modo, se puede observar que son 326.326 observaciones en 7 variables. Bien, las 4 primeras son caracteres, luego viene edad, que aquí lo he puesto como entero, y las 2 últimas también caracteres. Noten que la última es fecha, ¿no? Muy bien. Esta es la diapositiva que nos muestra donde están los 10 primeros registros de esta información de los casos positivos del COVID-19, que está
por si acaso está en el portal de datos abiertos que nos entrega el MINSA cada día. Bueno, y esto ya, en algunos casos ya cambió y falta actualizarse, pues, ¿no? Muy bien. Lo primero entonces que debemos hacer siempre es ver qué es lo que con qué vamos a trabajar. Y el comando más simple que debemos aplicar es el summary, ¿no? En la que nos da la información de la cantidad de datos por cada variable, la clase de la variable y la moda, ¿no? Si uno no se da cuenta aquí, uno cree que ya está todo completo, ¿no? Pero si nos fijamos acá al final, ustedes pueden ver que ahí dice NA apóstrofe S 1570. Eso significa que hay 1570 datos que no han sido registrados. Hay 1570 edades que no han sido registradas. Y ese es un detalle que hay que tener en consideración cuando analicemos los datos, ¿ah? Porque hay librerías en R que no funcionan si es que los datos no están completos. Bien, este es un gráfico de la edad como dato estructurado, ¿no? Como son números. Y ustedes pueden ver que ahí esta data tiene un comportamiento poco asimétrico, ¿no? Asimétrico a la derecha. Muy bien. Si nosotros lo ponemos en términos de un histograma, podemos darnos cuenta rápidamente, pues, que en el intervalo de 30 a 40 años de edad, a menos de 40 años de edad, es la mayor cantidad de personas que han sido contagiadas, con 72.477 personas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que quiero darles acá? Por ejemplo, si nosotros solamente nos limitamos a verlo así de manera global, la edad, pues nosotros decimos, pues bueno, ese es el comportamiento asimétrico y punto, y ya acabó, ¿no? Pero la recomendación que quiero darles es que siempre vayan un paso más allá. Analicen la data de tal manera que pongan una variable más en la data que van a analizar, tal que se separe la información. Y aquí ustedes pueden ver claramente, pues, quién tiene la mayor cantidad de contagiados positivos, y eso es Lima, ¿no? Mientras que el resto de departamentos tiene un comportamiento casi parecido, pues, ¿no? Estamos hablando en términos absolutos, por si acaso, ¿eh? De tal forma que ya uno se da cuenta, pues, que dónde está o el comportamiento de los datos, ¿no? Siempre cuando analicen una variable cuantitativa, traten de asociar una variable adicional que haga que esta data se separe, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que generalmente nos enseñan? Nos dicen, ¿no? Cuando tengan una variable cuantitativa y para saber el comportamiento de la variable, apliquen un box plot, ¿no? Un gráfico de cajas para ver si hay valores extremos, ¿cierto? Si es que si hay valores muy grandes o muy pequeños. Pero lo que hay que tener en consideración es que el box plot clásico que nos enseñan, y que está bastante difundido, parte del supuesto de que la data es simétrica. Eso no lo olvidemos. Y si nosotros estamos viendo aquí que la data no es simétrica, debemos tener en consideración, pues, que ese box plot que nos enseñan no nos va a dar la información que nosotros queremos encontrar. No nos va a dar el conocimiento que queremos encontrar. Y es por eso que ya se ha desarrollado diversas formas de construir cajas para los casos en que la data tiene un comportamiento asimétrico. Que aquí les he puesto, pues, dos fórmulas.
Y en la parte inferior ahí pueden ver la fuente, ahí está la fuente. Eso está en un paper. Entonces, cuando vayan a construir, en conclusión entonces, hasta el momento, cuando vayan a construir un box plot o una caja, fíjense primero si es conveniente, si es correcto, suponer que la data tiene un comportamiento simétrico. Si no lo es, hay que buscar otra técnica. A ver, miren, aquí le apliqué a esa data de edad la clásica caja que nos enseña. Si vemos el gráfico, esta técnica me está diciendo que hay solamente valores extremos a la derecha, ¿no? Pero si le aplico otra técnica para una caja ajustada, nos podemos dar cuenta de que hay valores extremos no solamente a la derecha, sino también a la izquierda. Y lo que es más interesante, fíjense, con el clásico tengo solamente 841.000 valores extremos, de un total de 326.000 datos, menos los 1.570 que faltan, pues, ¿no? Mientras que con la caja ajustada, ya no tengo 841, ahora tengo 4.480. Entonces hay valores extremos, en el caso de una distribución asimétrica, que son pequeños, como que también que son grandes, ¿no? Entonces, eso va a llevar que tengamos que tomar algunas medidas posteriores si es que dejamos que esos valores extremos permanezcan en nuestros datos, los tengamos que remover, tendremos que aplicar alguna técnica de imputación, cosas por el estilo. Pero el mensaje es ese, jóvenes, colegas, que no podemos aplicar las cajas de manera indiscriminada. Y aquí está un gráfico donde están las dos cajas, ¿no? Donde hay simetría y donde está el ajustado. Claramente se ve pues que el de simetría no ha detectado los valores extremos que están en la parte inferior, pues, ¿no? Y también se puede ver pues que para el de simetría pues está considerando valores extremos a valores que no necesariamente lo son, ¿no? Porque corresponden a una distribución asimétrica, ¿no? Aquí también el mensaje que quiero darles con esta imagen es que cuando construyan cajas también no se limiten a utilizar la variable numérica, introduzcan también una variable cualitativa tal que separe las cajas. Por ejemplo, aquí la variable cualitativa que se ha introducido es el departamento, de tal manera que nosotros tenemos aquí las cajas por departamento. Eso nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento de la variable. Bueno, aquí también pueden observar la variable tipo de prueba que se ha aplicado, ¿no? Si es una prueba rápida o una prueba serológica, ¿no? Entonces ahí se nota claramente pues que por el tamaño de la burbuja que en Lima pues hemos tenido la mayor cantidad, ¿no? Para el caso de datos no estructurados, R tiene estas librerías, el tdverse, el nubriday y el dplyr. Con estas librerías nosotros podemos separar el día, el mes y el año. De tal manera que nuestro análisis puede ser más preciso, más profundo, por día, por mes, en este caso para lo del COVID, ¿no? Y hasta podemos pensar pues hasta por semana, ¿no? De tal manera que podemos nosotros estar interesados no solamente en conocer en qué mes hubo la mayor cantidad de contagiados, sino también podemos pensar en qué día hubo la mayor cantidad de contagiados. De tal manera que con estas funciones de mes, día de la semana, podemos saber todo eso detalle. Muy bien, por ejemplo, en este gráfico que les estoy mostrando, tenemos un gráfico
que nos indica en qué día de la semana hubo la mayor cantidad de contagiados. Si ustedes ven acá en la parte inferior, empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Obviamente en domingo hay menos porque los trabajadores de MINSA o de los encargados de hacer estos análisis pues no están disponibles. Y por eso es que se detectó menor cantidad de contagiados ahí. Mientras que la mayor cantidad de contagiados, por un poquito, es los viernes, ¿no? Y lunes, martes y miércoles casi es lo mismo, y también jueves y sábado es lo mismo, pues, ¿no? Entonces nosotros podemos, cuando nos dan las fechas, nosotros podemos, a través del R, podemos separar los días de los meses y podemos construir gráficos que nos puedan ayudar a entender mejor el comportamiento de la data. Este otro gráfico, si ustedes ven acá el eje de abscisas, está representando los días que tiene un mes. Y ustedes pueden ver claramente que en la quincena, el día 15 o 16, 17 del mes, es donde hubo menor cantidad de contagiados, ¿no? Y a fines de mes hubo la mayor cantidad de contagiados, ¿no? Y esto, por si acaso, es en términos absolutos. Si vamos a términos relativos, pues podemos sacarlo también, ¿no? Podemos construir otro tipo de gráficos. Entonces, aquí podemos ver, pues, que a principio de mes aumenta, baja, en la segunda semana, digamos, en la tercera semana vuelve a subir y en la cuarta semana, pues, del mes vuelve a subir. Y esto durante los meses en que la data que estamos analizando fue registrada, ¿no? Bueno, aquí tenemos que en mayo hubo la mayor cantidad de personas contagiadas, seguida de junio, abril, julio. Bueno, en marzo hay poco, ¿no? Porque ahí recién empezó toda esta pandemia, pero donde se manifestó claramente fue, y con fuerza, fue en mayo. Pues no tenemos todavía data, o no usé la data que ya podemos tener hasta hoy día, que es 8 de agosto, ¿no? Bueno, sería cuestión de entrar solamente al portal de datos abiertos, capturar la data que está ahí e incorporarla aquí en el análisis, y los gráficos pues van a ser construidos inmediatamente, ¿no? Sin mayor problema. Entonces el mensaje, jóvenes y colegas, es que podemos analizar datos no estructurados. Tenemos esa facilidad para poder hacerlo. Aprovechémoslo, porque eso va a enriquecer mucho nuestro análisis. Aquí también otro gráfico, estas burbujas donde están por mes, en que se ve la intensidad de estos contagios, ¿no? Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, colegas, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Chue. He ido recopilando algunas preguntas que los asistentes han escrito por el chat. La primera pregunta es, ¿qué pruebas de normalidad bivariada, o creo que en general de manera multivariada, ¿no?, se podrían citar? Hace un momento mencioné como 5 o 6 pruebas. La prueba de Royston, Shapiro, Mardia, Energy. Miren, cuando tengan un conjunto de datos y ustedes quieran probar, digamos, 2 variables, ¿no? Si tienen una normal bivariada. Mi consejo es de que aprueben, o mejor dicho, apliquen todas las pruebas a esas 2 variables. Si todas las pruebas le indican que esas 2 variables no se comportan como una normal bivariada, ahí ya no hay vuelta que darle, no hay más que hacer ahí. ¿De acuerdo?
No hay más que hacer ahí. Pero si una de estas 5 o 6 pruebas le dice a ustedes, esos datos sí tienen distribución normal bivariada, entonces, ustedes se cogen de esa prueba para decir, mi data sí tiene una distribución normal bivariada. ¿Por qué? Porque esas 5 o 6 pruebas tienen supuestos distintos. Porque los investigadores han encontrado que puede haber diferentes situaciones en la que una prueba, por decir, la más conocida, la de Shapiro, puede hacer que no detecte. ¿Por qué? Porque puede haber una mezcla de datos. Y puede ser que la otra prueba, por ejemplo, la de Royston, sí lo detecte. Entonces, si todas las pruebas le dicen a usted que no es normal multivariada, no hay vuelta que darle. Pero si al menos hay una que sí le dice que sí es, entonces agarren esa prueba y lleven su estudio, lleven su trabajo adelante, ¿no? Sin mayor inconveniente. Ok, gracias, profesor. Otra pregunta que hicieron por aquí es referente a las veces que tenemos que eliminar valores atípicos o outliers. ¿Es necesario siempre hacerlo o qué criterios en general así seguiría? Ya. Respecto a esos outliers hay diferentes criterios, ¿no? Hay algunos que dicen, si tienes un 5% de outliers, hasta un 5% elimínalo. Pero miren, en estos datos de los casos positivos del COVID son 326.000. El 10% sería algo de 32.000. El 5% sería algo de 16.000 datos. ¿Deberíamos eliminar 16.000 datos? ¿16.000 registros? Entonces no. Pero si estamos hablando pues de 800, como lo mostraba hace un ratito la caja clásica, o como si son 1.000, no hay problema, pues no. Pero si son 16.000, ya es algo significativo. Ya eso tendríamos que aplicar una técnica un poco más sofisticada para determinar si es conveniente eliminar esos datos. Lo que es más, creo yo que deberíamos hacer 2 tipos de análisis. Un análisis en la que retiramos al 5% y otro análisis en que consideramos todo. Y vemos pues cuál es la mejor técnica o mejor dicho, en qué escenario la técnica funciona mejor. Si estamos haciendo una predicción o una clasificación, pues utilizaremos nuestra tasa de error o nuestra curva ROC o otro indicador que queramos aplicar, pues, ¿no? Entonces no es cuestión de eliminar, tenemos que meditar, tenemos que pensar, porque acuérdense que un dato es un costo que no debemos dejar de lado, ya que ya se incurrió en ese costo, ¿no? Gracias. Ok, profesor, gracias. Y respecto a las transformaciones, ¿los criterios seguirían siendo los mismos o agregaría o quitaría algún criterio en vez de eliminar si se desea transformar los datos? Las transformaciones generalmente, ¿por qué se usan? Se usan generalmente porque los datos originales no cumplen una suposición. Porque si lo cumplen, estamos bien, pues, ¿no? Pero si no lo cumplen, buscamos hacer una transformación, ¿no? La logaritmo, la raíz cuadrada, el seno. Pero lo que hay que tener cuidado es que, acuérdense que si nosotros transformamos, las conclusiones que tengamos o que vamos a plantear, la tenemos que hacer, la tenemos que hacer considerando esa transformación, ¿eh? Porque ya no estamos trabajando con los datos originales. ¿Podemos hacerlo? Sí,
¿Podemos transformar? Sí. ¿Podemos cumplir la suposición que nos pide la técnica? Sí. Pero ahora interpreta, pues. Por ejemplo, la transformación lambda de Tukey, cuando el exponente, pues, toma un valor, pues, en la transformación lambda de Tukey toma un valor, por decirle, ¿no? La raíz 0, un valor, la raíz 0.75 de un valor. ¿Cómo lo vamos a interpretar a la hora de hacer los cálculos? Por eso hay que tener cuidado. Gracias. Y una última pregunta, referida un poco más a los datos, tal vez ya con los que ha trabajado de positivos COVID. eh, ¿Retiraría los datos de los días domingos o cómo abordaría esa discrepancia, ¿no?, que hay en esa caída de los datos? Es que, por ejemplo, es que tenemos que entender, por ejemplo, que en el día domingo el personal médico no trabaja. Y eso es evidente. Ahora, si la autoridad decide que el servicio de análisis para detectar el COVID sea permanente, las 24 horas, 7 días a la semana, entonces ese gráfico de los días domingos ya no va a aparecer. De alguna manera ese gráfico donde el día domingo baja es consistente por la realidad que vivimos en que el personal médico no trabaja. Y no es que esté mal. Y eso está bien. Ahí he visto que me indican que el personal médico trabaja. Sí, pero yo hablo en cuanto a la data que ha sido registrado. La data indica, pues, que en los días domingos hubo una menor cantidad de contagiados. Mi suposición es de que el personal médico que ofrece ese servicio de hacer el análisis, pues no es el mismo o no es la misma cantidad que es durante el resto de la semana, pues, ¿no? Eso es lo que puedo suponer, lo que puedo especular. Acuérdense que estamos en un análisis exploratorio de datos. No, esto que estoy diciendo no es algo concluyente, ¿no? Gracias. Ok, profesor, muchas gracias por su exposición. Les recordamos que esta grabación va a estar disponible en la página de Facebook, donde ustedes seguramente encontraron esto. Y los esperamos en 15 días, ¿no? En 2 semanas que tendremos un siguiente webinar. ¿Sí? Buenas noches con todos, muchas gracias. Gracias.